Amigos, hablar de los aspectos teológicos y saber la teología de un libro nos cambia la perspectiva al momento de leerlo, al momento de estudiarlo. No significa que sea mejor, pero te ayuda a verlo desde diferentes perspectivas. Por eso, en esta su sección favorita, Hablemos de Teología, vamos a hablar de la teología del Evangelio de Mateo. Si se quedan al final del video, les voy a dar 4 tips para que ustedes puedan identificar la teología propia de cada uno de los evangelios sinópticos. Pero primero vamos a ver la teología matiana, la teología del Evangelio de Mateo. Y en primer lugar, Mateo le escribe a una comunidad judeocristiana. Amigos, la teología de Mateo es una teología que incluye, ¿a qué me refiero con esto? El libro de Mateo en su genealogía incluye a mujeres y no a cualquier mujer, sino que eran aparte extranjeras. Eso es algo a destacar, a considerar, que no debemos dejar pasar, porque primero que nada, en los tiempos de Jesús no es que las mujeres tuvieran mucha visibilidad. Que Mateo se tomara el tiempo de poner en la genealogía a las mujeres es para considerarlo, es para tomarlo en cuenta y junto con otras cosas poder llegar hacia la conclusión de que es una teología que incluye. Otro aspecto que nos puede llevar a pensar eso es cuando es el bautismo de Jesús y esa voz del cielo no le habla solamente a Jesús como en otros evangelios, sino que le habla a todos. Es una voz que le habla a todos. Eso significa que es una teología que incluye. Otro aspecto teológico que es muy propio de Mateo y que a mí me gusta muchísimo es que amplía el discurso en boca de Jesús. No significa que lo cambia, no significa que sea contradictorio a los otros evangelios, sino que simplemente lo amplía e incluye otras cosas como citas veterotestamentarias. Introduce ciertos diálogos, introduce más personajes, como les digo, citas veterotestamentarias, hace un discurso mucho más elaborado y eso es algo muy propio de Mateo, muy propio de su teología. El Evangelio de Mateo va elaborando la figura de Jesús por medio de títulos mesiánicos, o sea, es un evangelio que le da el aspecto mesiánico a Jesús. Otro aspecto importante y bastante interesante de Mateo es que hay ciertas cosas tan pequeñas que a veces nosotros dejamos pasar, pero que si ponemos atención nos pueden decir muchas cosas, como por ejemplo, esta es una teología, el Evangelio de Mateo es una teología que habla del reino de los cielos y no el reino de Dios. Puede ser por dos situaciones, por dos cosas. Número uno es para no usar en vano el nombre de Dios, no solamente decir el reino de Dios, sino no usarlo en vano y decir el reino de los cielos. Pero al final de cuentas, los cielos, el reino de los cielos igual hacen denotan a Dios. Otro aspecto sobre esto es que Mateo lo que hace es que agrupa el concepto en el capítulo 13 y lo va desarrollando. Como les decía, algo que se debe de destacar y se debe de mencionar bastante acerca del Evangelio de Mateo es que cita bastantes citas veterotestamentarias. Eso a mí me parece bastante interesante, cómo amplía el discurso y también cómo desarrolla el Sermón del Monte. Les dije, creo que en el video anterior sobre esto, el Sermón del Monte es algo muy, muy matiano, es muy propio del Evangelio de Mateo. Al agregar estas citas, digamos que Mateo también, aparte de darle el título mesiánico a Jesús, también lo convierte en un intérprete autorizado de las citas que menciona o de lo que va explicando y enseñando Jesús. En la teología de Mateo es muy propio encontrar conceptos como misericordia, justicia y perfección. Se habla de estos conceptos en base a Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios y la perfección de Dios. Pero, por ejemplo, si tú quieres, ahí les va un tip, una clave. Si tú quieres hablar acerca de la teología de la liberación, que va dirigida hacia los más vulnerables, hacia los pobres, hacia los marginados, hacia las comunidades no visibles, etc., te puedes apoyar en este tipo de teologías, en este tipo de textos de Mateo donde le habla a los más vulnerables, donde destaque acerca de la justicia. Si quieres enfocar la teología matiana hacia ese punto, aunque pues habla de la justicia de Dios, no propiamente de una justicia en torno a la teología de la liberación, pero este es un tip de cómo te puede ayudar a conocer la teología de un libro, cómo te puede llevar hacia desarrollar teologías contemporáneas, vaya.
Por otro lado, aparte de agregar a las mujeres en la genealogía, Mateo también agrega a Abraham, y eso nos habla de que también le agrega ese linaje de rey. En todo el capítulo 1 y 2 le da esa connotación a Jesús o ese como título de rey, pero pues también menciona a David. Entonces tenemos por un lado a Abraham en cuanto a la fe y por otro lado a David, que es el linaje por carne. En la teología de Mateo vemos también que es una teología que menciona repetidas veces el título del Cristo. Que Mateo cite tantas veces citas veterotestamentarias habla de que también es una teología que busca enfatizar el cumplimiento. Busca mencionar ciertas profecías, por ejemplo, y cómo se están cumpliendo con Jesús y cómo se cumplieron con Jesús. Al momento de que Mateo también pone en ciertos lugares a Jesús, nosotros debemos de poner atención de en dónde lo ubica, en dónde lo destaca. Por ejemplo, que lo ubique en un monte también nos habla acerca de Moisés y cómo quiere destacar las cuestiones del Antiguo Testamento y los relatos del Antiguo Testamento. Ahora, algo que también debemos de hacer y que los invito a hacerlo como ejercicio es ¿qué citas veterotestamentarias pone? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si pone citas de Isaías, pues ¿a qué Isaías se refiere? Tal vez podemos hablar de esto en otro video, pero ¿a qué citas de Isaías se refiere? Si se refiere al primer, segundo o tercer Isaías. Entonces, por ejemplo, se habla de la cuestión monárquica, del exilio y de post-exilio respectivamente, primero, segundo y tercer Isaías. Y entonces, si cita, por ejemplo, al Isaías del exilio, ¿por qué lo está citando ahí? ¿Por qué lo está mencionando ahí? ¿Qué está poniendo antes de esa cita? ¿En medio de qué relato lo está poniendo? Y después, ¿qué pone? Entonces, es importante analizar también qué citas del Antiguo Testamento está agregando, dónde las está agregando y por qué las está agregando. Debemos de ver cuál es el sentido de esos textos en el contexto propio de ese libro y cómo lo está agregando y reinterpretando Mateo. Y pues amigos, hasta aquí el video de los aspectos teológicos del Evangelio de Mateo. Es un panorama general. En cada uno de los aspectos que yo les di se puede ahondar bastante, se puede ver bastante, pero les puede ayudar muchísimo estos aspectos para el momento de ustedes hacer un estudio bíblico, para el momento de ustedes hacerlo solito y leerlo tal vez desde estas perspectivas, y estos puntos y estas claves que yo les acabo de dar les pueden ayudar a leerlo de una manera diferente y ver esos detalles que seguramente se nos pasan por leerlo de manera así corridita. Ahora, yo les dije que al final les iba a decir 4 tips que nosotros podemos utilizar al momento de reconocer los aspectos teológicos en los evangelios sinópticos, porque recuerden que el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, pues es harina de otro costal. Número 1. Busca el carácter de cada Jesús de los evangelios. Con esto no significa que se contradigan, pero busca qué aspectos están desarrollando más o destacando más cada evangelio acerca de Jesús. Por ejemplo, aquí hablamos del Jesús mesiánico, pero también puede ser el Jesús profético, etc. El siguiente punto es ver el contexto de lo que vamos a analizar y de lo que vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué ponen antes? ¿Qué ponen después? ¿Por qué lo ponen? ¿Qué nos puede indicar? Porque el mismo relato de los evangelios puede estar acomodado o puede estar puesto en diferentes lugares entre cada evangelio. Entonces, que lo pongan en cierto lugar los evangelistas habla de algo que viene antes y que viene después. Y algo sumamente importante es conocer los textos que son particulares de ese libro. Por ejemplo, hay ciertas parábolas que nada más vienen en Lucas y pues esas parábolas de qué nos están hablando, hacia qué está apuntando, nos puede ayudar, nos puede dar como que por ahí una guía de los aspectos teológicos que quiere resaltar ese evangelio. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video. Yo espero les ayude, yo espero les sirva, les guste. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si ustedes destacarían algún otro aspecto teológico del Evangelio de Mateo, de la teología matiana. No olviden suscribirse y si quieren checar más contenido acerca de esto, de aspectos teológicos, contenido teológico, no olviden checar alguno de estos videos que les va a aparecer por aquí.